Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Hola amigos, bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso y soy el coordinador del Laboratorio de Psicología Iván Pavlov. Desde el laboratorio estamos desarrollando este programa para poder hablar de diferentes temas de impacto en la psicología, pero teniendo en cuenta que el origen de estos temas ha surgido del trabajo experimental, tanto con sujetos humanos como con animales. Siempre es muy importante tener en cuenta que la investigación básica va a desarrollar un impacto a nivel aplicado clínico o social en la psicología. En nuestra mesa de trabajo nos acompañan hoy los estudiantes Yasmín Torres, practicante de laboratorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Sergio Palomeque, estudiante de psicología del Semillero de Investigación de Básica. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y nuestro invitado de hoy, el profesor William Jiménez, psicólogo jurídico y docente de la Universidad de los Libertadores. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Estudiante, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy nos compete inaugurar el programa de charlas desde el laboratorio, trabajando el tema de un experimento muy conocido en psicología social que se llama el experimento de la prisión de Stanford, desarrollado por el psicólogo Philip Zimbardo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por conocer un poco la biografía de este investigador, de este psicólogo social, Philip Zimbardo. Bueno, pues partiendo de que Philip Zimbardo es una persona muy curiosa porque solo se ha destacado, es uno de estos grandes científicos o experimentadores que solo se ha destacado en un solo campo especialmente. Bueno, él nació el 23 de marzo de 1933, o sea, va a cumplir 73 años en 6 días. Y pues fue uno de los hijos de una pareja de exiliados más o menos de Sicilia, en Italia. Y pues él allá nace en Estados Unidos, nace en Nueva York, ahí se educa. Entra ahí a las universidades, tanto la de Nueva York como la de Yale, en la cual se gradúa con honores de sociología, psicología y antropología. Fue profesor de Stanford y sigue siendo, pero digamos que fue desde 1968 y a su entrada es que propone el gran experimento que hablaremos después. Y desde ahí, digamos, ha comenzado una carrera de psicología experimental del comportamiento a partir de diferentes aspectos. Fue presidente de la APA en el año 2002 y fue el perito jurídico en el juicio de Abu Ghraib, que fue un escándalo que hubo en la cárcel de Irak con unos abusos del ejército estadounidense hacia ellos en el 2004 y 2005. Pues ha escrito libros como el famoso efecto Lucifer, derivado del experimento de la cárcel, El niño tímido y la paradoja del tiempo. Pues actualmente, pues a sus 73 años se dedica a dar conferencias con respecto a todos los estudios que ha realizado y también a hacer conferencias en la maravillosa plataforma TED y su propio programa en psicología llamado Descubriendo la Psicología. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Yasmín, cuéntanos un poco en qué consistió el experimento de la prisión de Stanford para que nuestros oyentes recuerden o conozcan, las características de este experimento. Bueno, este experimento fue desarrollado en 1971 en la Universidad de Stanford en Palo Alto, en California. Ajá. Bueno, las personas que participaron en este experimento básicamente fueron estudiantes. A través de un anuncio clasificado, Zimbardo hizo la publicación de personas que quisieran participar en una investigación sobre la vida en la cárcel. Bueno, después de una selección sobre más o menos 100 personas que se postularon, se escogieron a las personas que tuvieran los perfiles, a través de pruebas psicológicas, los perfiles más normales posibles. Después de hacer esta selección, se escogió al azar quienes iban a hacer el papel de carceleros y quienes iban a hacer el papel de reclusos. Reclusos, exacto. Uh-huh. Y las personas que iban a ser de carceleros fueron trasladados a los sótanos de la universidad un día antes para que pues se sintieran un poco más apropiados de ese lugar. El día siguiente ya se llevaron a los reclusos. Zimbardo quiso que esto fuera como un poco más real
y el traslado de las personas que iban a hacer el papel de reclusos fue con una simulación de captura Y arresto. Exactamente, desde sus casas. Después de que se llevaron ya a los sótanos, se les entregó pues digamos así, dotación. A los reclusos se les entregó sus trajes, a los carceleros sus uniformes, gafas, todo tal cual para que cada uno pues hiciera su papel de acuerdo a lo que debían. Bueno, comenzando el experimento, todos pues al parecer todo transcurrió muy normal las primeras horas, pero Zimbardo nos comenta en su libro que más o menos a partir de 24 horas ya se empezaron a presentar problemas en los sótanos y con los prisioneros. Entonces los prisioneros ya se sentían como muy aplacados pues por comentarios y abusos que ya empezaban a presentarse por parte de los carceleros. Sí, si me permites, es válido recordar que los que hacían el papel de carceleros, que tenían, digamos, todas las adecuaciones de uniforme, de gafas, de todo esto, empiezan a ejercer como maltrato psicológico, no físico, pero sí psicológico, a medida que pasa el tiempo, un poco como para distraerse en su papel de carceleros y para imponer el orden. Se supone que había que imponer el orden y los presos, o los que estaban jugando el rol de presos, no estaban asumiendo el papel de orden y que tenían que tener. Entonces empezaron como a hacer una serie de castigos psicológicos, ¿sí? De desnudarlos, por ejemplo, de echarles agua fría, etcétera, o de ponerlos con los brazos levantados durante bastante tiempo. Y ahí es cuando empieza la cosa en 24 horas a salirse un poco de las manos, ¿no, Yasmin? Sí, profesor. Pues bueno, ellos, según lo que nos cuenta en el libro Zimbardo, ellos pues obviamente los carceleros tenían que mantener un control pues en la cárcel, ¿no? Y posterior a las 24 horas ellos empezaron a decir que los reclusos eran personas peligrosas, a pesar de que en el estudio se había seleccionado a las personas lo más normales posibles, con un perfil lo más normal posible. Bueno, y pues ellos, los carceleros, le preguntaron a Zimbardo qué hacían en ese caso, y Zimbardo les dio toda la autorización de manejar la cárcel, porque pues se supone que era la cárcel de ellos y ellos debían saber cómo manejar su cárcel. Como imponer el orden, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí fue cuando ellos empezaron a comentar hacer sus tratos pues y maltratos psicológicos hacia los reclusos. Ya. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó este experimento? ¿Qué pasó? Pues más o menos al día y medio ya se empezaron a presentar crisis emocionales en los reclusos, y pues obviamente esto iba a medida que pasaban los cambios de guarda, los maltratos iban siendo peores. Como al quinto día, pues ya finalizando prácticamente el experimento, Zimbardo invitó a unos psicólogos a que vieran parte de la investigación que ellos estaban realizando, y ellos después de ver las grabaciones le dijeron a Zimbardo que los tratos que se estaban presentando en la cárcel eran bastante fuertes, y pues que eso no, o sea, ya se estaba desviando pues como de la investigación que se supone que debía realizar. Sí. Bueno. Ahí es interesante, pero te interrumpo, que Zimbardo es retroalimentado por una psicóloga con la cual después él se casó, y le dice una cosa muy importante, ¿no? Que por un lado que no debería hacer eso con personas en esa situación, y que el experimento se estaba saliendo de las manos, y que si él continuaba con un experimento como esos, pues qué tipo de humano era para que ella tuviera una relación con él, ¿no? Y fue el momento, digamos, en que Zimbardo cayó en cuenta de que estaba asumiendo un rol de director de cárcel y no de profesor e investigador, ¿no? Y en ese momento cancela el experimento, que lo canceló mucho antes de lo que se esperaba, que una semana antes, ¿no? Bueno, muy bien, más o menos esa es la introducción del experimento de Zimbardo, muy famoso. Las características generales del experimento. Para nuestros oyentes en YouTube pueden encontrar las grabaciones originales de los participantes, estudiantes que participaron en el experimento, e incluso uno de los estudiantes que participó como recluso se volvió psicólogo para trabajar en las cárceles. Bueno, sigamos adelante. Sergio.
Sí, ahora es el turno de nuestro invitado, el profesor William Alejandro Jiménez, que nos va a contar acá desde su experiencia en el campo jurídico, digamos, qué impacto ha tenido este experimento de la cárcel de Stanford en la psicología jurídica. El experimento del profesor Zimbardo ha tenido un impacto muy profundo en la propia academia del campo de la psicología y la ley, por una sencilla razón, y es que hace unos experimentos que han sido como los más triviales, los más bizarros, quizá el experimento un poco más fuerte en ambientes cerrados, que es lo que conocemos hoy en día en las partes de las cárceles, donde efectivamente se pone como la vulnerabilidad humana en un contexto total. Para el campo jurídico, por ejemplo, se tiene como connotación de que efectivamente en materia carcelaria se puede mostrar hoy en día para el siglo XXI que el efecto del encarcelamiento es un tema completamente crucial para algunos internos. ¿Qué significa eso? Significa que efectivamente los ambientes totales o las cárceles modifican o cambian de manera total y brusca el comportamiento o la cognición de las personas. Obviamente estamos hablando de la década de los 70 aproximadamente. Sí. Ya después de casi 40, 45 años damos cuenta que efectivamente la misma tendencia explicativa se mantiene. Aunque haya sido un experimento planeado, como queramos denominar, en la misma esencia significa que el encierro sí cambia a las personas. Las cambia. El encierro tiene un efecto psicológico. Total, las cambia porque efectivamente, según datos poco más de tipo epidemiológico dentro de las cárceles, se dice que en los primeros 3 meses la persona tiene cambios completamente bruscos, inclusive de tipo fisiológico. Por ejemplo, se ha demostrado que pueden perder control de esfínteres, obviamente comportamentales, cognitivos, entran en depresión, posiblemente generan un tipo de cambios bruscos, se presenta agresividad, como también se pudo presentar en el tema del experimento de Philip Zimbardo. Es decir, hay una serie de connotaciones completamente bruscas en unos cambios de 180 grados en la condición humana de las personas. Eso sí es completamente probado a partir de las investigaciones. Pero eso es a partir de los que están encerrados, digamos, o qué repercusiones tiene frente a los que eran los carceleros, los guardias empezaban a... Igual, por ejemplo, actualmente con el INPEC se ha demostrado que efectivamente los dragoneantes o todo el sistema de seguridad del INPEC también tiene sus problemas, porque obviamente un dragoneante también vive encarcelado. Que tenga la diferencia que se pueda mover por diferentes patios es diferente, pero igualmente está metido en un ambiente total, delimitado por unos muros o lo que sea, y obviamente tiene que también cumplir con unas condiciones. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente los estudios de cárceles va dirigido a los internos, pero no va dirigido al cuerpo de seguridad. Y en el cuerpo de seguridad también se ha demostrado efectivamente que también sufre cambios completamente marcados. Por ejemplo, la drogadicción, alcoholismo, la agresión, por ejemplo. Es decir, hay una serie de factores que de alguna otra medida están como entretejidos en el contexto social de las cárceles. Claro que sí, pero en Colombia no ha sido tan estudiado. Exactamente. Y aquí, es interesantísimo ver que lo que más impacta en el experimento de Zimbardo es que esos carceleros perfectamente hubieran podido ser los presos. Claro. Es decir, eran personas con las mismas características psicológicas que al azar fueron colocados en uno u otro rango. Su diferencia, el estereotipo físico, pues tenían una ropa característica, asumían un rol, tenían etcétera, etcétera. Se les daba, digamos, el poder de manejar el orden de la cárcel, y los otros no, los otros eran presos y tenían que someterse a eso. Inclusive frente a eso, por ejemplo, si tú me lo permites, y también para los estudiantes y a todos aquellos que nos están escuchando en este momento, creería que, por ejemplo, 2 autores importantísimos dentro de la línea del pensamiento, la psicología social, por ejemplo, son los que matan la historia. Uno, Solomon Asch, que tengo que lo que trabajó técnicamente con la teoría, lo que fue la conformidad, que eso aplica bastante, y otro que fue Stellan Milgram, que trabajó todo lo que fue la obediencia a autoridad. Yo en ese momento, por ejemplo, soy un ciudadano normal, pero si me pongo un traje de policía, te aseguro que mi actitud cambia totalmente, porque tengo una autoridad y puedo doblegar a cualquier persona en la calle. Eso fue comprobado desde la psicología social experimental, que efectivamente la condición social, por ejemplo, de la obediencia o autoridad, cambia significativamente el contexto comportamental de las personas. Exacto. Claro, fueron escogidos al azar. Digamos que Yasmín fue una de las personas que participó del experimento, y se le digo a ella: oye, a partir de ese momento tú eres guardia de seguridad, te aseguro que el campo ella asume su responsabilidad. Además, como hay una figura latente ahí que se llama poder, pues con el poder yo puedo jugar perfecto, porque tengo toda la condición de hacer lo que yo quiera hacia las personas. Y aquí hay algo interesante, y lo que nombraba Sergio desde Abu Ghraib, ¿no? El caso de Abu Ghraib, que fue tan impactante, ¿no? Unos soldados estadounidenses que torturaron física y psicológicamente, y de forma muy similar a lo que sucedió en el experimento de Stanford, que es lo que Philip Zimbardo más le impactó cuando empieza a ver las fotos y ve
digamos, el progresivo maltrato psicológico que van desarrollando es totalmente calcado al que surgió. Solo que ahora sí pudo ver la continuación de lo que él tal vez hubiera podido ver si hubiera continuado su experimento. Exactamente. Inclusive, si nos remontamos un poco más a las teorías clásicas de la psicología, no vayamos tan lejos, hablemos de Bandura. Ajá. Por el simple hecho de que yo tenga un comportamiento social o posiblemente un comportamiento asignado en un rol particular, te aseguro que mi comportamiento por observación o por aprendizaje vicario cambia. Cambia. Depende del modelo. Claro. Entonces cambia. Si yo, por ejemplo, y fue lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en el contexto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Ajá. Él simplemente el saludo al Führer y todas las condicionaciones es una figura de poder. Y pare de contar. Y eso quién lo aprendió, simplemente observando ante los patrones de más personas. Sí. Entonces, cuando estamos en ambientes cerrados o totales que llamamos nosotros, por ejemplo, hacemos consideración que efectivamente la misma condición te da el poder. Los dragoniantes tienen poder y pueden pegarle a cualquiera porque efectivamente lo tienen, están amparados por el Estado o la ley y lo pueden hacer. Exactamente. Pero si cambiamos de roles, por ejemplo, pasamos de un preso a dragoniante y de un dragoniante a un preso, pues obviamente el que tenga el poder lo va a hacer y se va a vengar. Lo va a ejercer. Claro, se va a vengar, claro. Es que el poder como condición social, el poder es una cosa completamente difícil de tratar. En las familias también se ven. ¿Quién tiene poder? El papá o la mamá. Y el que tenga el poder es el que maneja todo, a su gusto o a su antojo. Es algo muy sencillo. Exactamente. Aquí lo que plantea Zimbardo finalmente es que el sistema, de una otra forma, está condicionando cómo vamos a reaccionar, ¿no? No es simplemente la persona como individuo con su personalidad característica cómo desarrollar, sino que depende del sistema de donde llegue. El contexto puede hacer que cambie su forma de actuar. Por ejemplo, mira, frente a la variable sistema, hay una autora que es más de la filosofía política, que fue Hannah Arendt. Ajá. Ella contó la teoría del famoso totalitarismo. ¿Qué es lo que busca? Que simplemente que yo, a partir de una condición neutral, entre comillas, de poder, ¿qué es lo que hago? Simplemente hago que todo el mundo haga lo que yo quiera. Empiezo a balancearme de lado a lado dependiendo. Entonces todos actuamos de manera igual, totalizamos la población o la comunidad o las personas y todo el mundo hace lo que yo quiera. Ese es digamos, uno de los principios de los famosos regímenes totalitaristas. Total. Digamos, aunque ya lo hablamos un poco con esta explicación, es que cómo surgiría el mal en una persona que, o sea, más allá de la investidura de poder, digamos, cómo funcionan estos aspectos dentro de una cárcel. Si bien muchos autores han explicado que la cárcel no sirve para resocializar personas. Uno de ellos fue Foucault. La cárcel, el hospital y la escuela no socializan a las personas, entonces digamos, ¿por qué se mantienen o cómo han cambiado estos estamentos de poder antes y ahora? Que es lo más complicado. Sabemos que está mal, pero más o menos se ha sostenido en el tiempo esta brecha y este gran problema. Entonces, ¿cómo surge ahí la maldad? Yo creo que la maldad es una condición inherente a la parte humana. Desde la misma proceso de evolución hace 10.000 años, por ejemplo, no sé, la maldad siempre ha existido. Y la maldad puede ser como una condición de supervivencia o de adaptación. Si de pronto lo aplicamos un poco más en materia a lo que es el darwinismo social, obviamente la maldad es una condición natural del contexto social. Y el que tiene maldad es el que tiene poder. Sencillo. ¿En qué consiste eso? Que simplemente es una condición, vuelvo y repito, como una forma de adaptarse al contexto. Los que son libres son maldadosos. Y de alguna otra medida lo pueden llevar a cabo. Los que son totalitaristas son maldadosos y lo aplican a su forma, a su antojo. Los que son socialistas, comunistas, capitalistas, cualquier cosa. Las mismas escuelas de la psicología. Las mismas escuelas, igualmente cada una, inclusive la psicología, con todo respeto lo digo, la psicología en ciertas escuelas es totalitarista. Porque busca que efectivamente se aplique un modelo particular a un contexto general. La maldad es simplemente una condición natural. Yo creo que cuando el ser humano, por ejemplo, tiene la misma expectativa de tener algo o de poderse acaparar de algo, la maldad es una condición de supervivencia. Total. Una respuesta a. Es una respuesta o es como un medio más bien para llegar a. Y entonces la bondad, ¿dónde nos queda la bondad? Ese es el problema. Estamos más propensos a condiciones negativas que a condiciones negativas. Por ejemplo, Estados Unidos, década de los 70s, 80s, si mal no me acuerdo, también ocurrió un fenómeno muy particular. Y es que estamos más propensos a hacer el daño y no hacer el bien. Si yo veo que, por ejemplo, Yasmín en ese momento pasó algo en la calle, la probabilidad de que yo tenga una conducta prosocial va a ser mínima.
Pero si, por ejemplo, ve que, digamos que él, o Yasmín está pegando aquí a Sergio, porque pronto le intentó robar el bolso, muy posiblemente en situación de agresión, yo voy y la ayudo a Yasmín y le pego patadas también a este señor porque es un delincuente, es un lo que sea. Tenemos más probabilidad de ser parte de las conductas no sociales o socialmente aceptadas que las conductas prosociales. Eso sí está completamente válido. Fíjate que me y nos da miedo ayudar a las personas. Sí. Pero sí tenemos la valentía, por ejemplo, de causar el daño. Fíjate que me acabas de acordar de un experimento, ¿sí? Precisamente, que narra Zimbardo también en el efecto Lucifer, y es que entre más gente hay en una situación donde alguien necesita ayuda, menos se ayuda, porque todos como nos descargamos pensando, no, lo hará otro, el que está al lado irá a ayudar, pero yo no. Pero si yo estoy solo ante esa situación y no hay nadie más, yo ahí sí voy a asumir la responsabilidad de que puedo ayudar, es más fácil que lo haga. Sin embargo, entre más gente hay, nos disolvemos, reducimos, se claudica. Exactamente, disolvemos esa responsabilidad de ayuda a los demás, ¿no? Lo que voy a decir lo digo sin el ánimo de tener como un soporte estadístico, empírico, científico, pero lo puedo llegar a decir bajo lo que es la experiencia. Y es que yo creo que el ser humano sí está capacitado para la parte de la maldad, pero no para la parte de la bondad. Nos da miedo. O sea, ser generosos es bueno, pero ser maldadosos es adaptativo. O solamente miremos, por ejemplo, el tema de la delincuencia. Te aseguro que si yo voy a delinquir aquí con la señorita, nos queda fácil. Pues le digo a ella, ven, porque no vamos a una casa de paso, hagamos lo siguiente, hagamos una obra de caridad. Uy, no, qué pereza. Claro. Y eso todo tiene que ver con ¿qué? Con los patrones de crianza, por ejemplo, o con las condiciones sociales en que el ser humano se forme. Si yo, por ejemplo, si compramos un delincuente norteamericano a un delincuente colombiano, hombre, el colombiano le lleva la batuta. Porque es el contexto. No estoy diciendo que todo Colombia sea así, no. Pero hay factores que lo condicionan. Puro aprendizaje también. Entonces, por ejemplo, la maldad, para mí, y con todo respeto lo digo para ustedes también, la maldad sí tiene que ver completamente a lo natural del ser humano. Somos maldadosos incluso desde chiquitos. Por ejemplo, si vamos más a la teoría psicoanalítica, el bebé cuando está succionando leche del seno materno, muerde. O pronto con la otra mano tapa el otro seno. Eso es mío y nadie más. Pero ahí, para debatir un poco, sería interesante ver que de pronto la agresividad es una condición biológica y la maldad es una condición social. Social, total. ¿Cierto? Inclusive la maldad puede estar completamente vinculada al factor de violencia. Yo creería que no hay maldad sin violencia. La maldad conduce a la violencia. Claro, y la parte de agresión es netamente biológica, congénita o hereditaria. Y adaptativa. Sí, lo decía Conrad Lorenz, por ejemplo. Lo decía el mismo Darwin. Es netamente adaptativo. Inclusive la agresión es buena, porque te permite sobrevivir a circunstancias adversas. Sí. En cambio que la maldad, como es un componente o es una situación completamente aprendida, conduce a la violencia, y eso es lo que sucede actualmente. Y tiene mucha relación con el poder, ¿no lo creen? El poder siempre está ahí en el contexto de la... Como le decía también Inmigran, con todo lo que es la teoría de la obediencia. Si tú eres mi novia, tú eres mi esposa, lo que sea, tú me obedeces, o lo contrario, tú eres una figura de poder. ¿Quién obedece a quién? ¿Quién obedece a quién, por ejemplo? Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Y una última pregunta que es bien interesante, y es el fenómeno de desindividualización, ¿no? Habíamos hablado antes un poco de eso, y quisiera ahora, profe William, que nos explayemos un poquito en la... Mira que justamente con el tema de la famosa desindividualización, que es una palabra medio larguita y complicada de pronunciar bien, ¿sí? Es un tema que sucede en todo contexto social cuando la masa tiene poder. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Partido de fútbol. Digamos que tú y aquí el compañero y yo somos hinchas de un equipo X. Bien, cuando nos ponemos una camiseta, perdemos nuestra individualidad como seres humanos, como individuos más bien, y adquirimos una individualidad colectiva. Todos brincamos, todos cantamos, todos movemos las manos, todo lo que sea, pim, pim, pinche, todo bonito. Pero perdemos nuestra identidad como personas y adquirimos una identidad colectiva. En eso consiste lo que es la famosa desindividualización. Cuando perdemos nuestra identidad como personas y adquirimos una identidad como colectivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en Bogotá cuando ocurre un clásico Bogotá de Millonarios Santa Fe? Te aseguro que los que van y delinquen no delinquen solos. No. Van en grupo siempre, ¿sí? Engallada, como se dice vulgarmente. 4, 5, 6, 8, 15 personas, no sé.
van a romper vidrios, hacen lo que sea, roban, en fin. Te aseguro que si uno de ellos va a hacerlo solo, no lo hace. Le da miedo. Sí. La desindividualización consiste en que cuando yo pierdo mi identidad como ser humano, como sujeto natural, y adquiero mi identidad colectiva. En todo momento, cuando la masa tiene poder, sucede eso. Y como individuo que está dentro de un colectivo se deja llevar por lo que dice el grupo, ¿no? Claro. Así de pronto está en contra de sus intereses o de sus principios morales, en ese momento como que el grupo lo arrastra, ¿no? Inclusive, como le decía Salomón Asch con sus experimentos sociales también en Estados Unidos, la conformidad. Si yo veo que mi grupo de pares hace lo que yo quiero, por ejemplo, o de pronto satisface mis necesidades, pues yo me dejo llevar. Soy conforme con eso. Sí, me acomodo a eso, ¿no? Se me inhibe mi capacidad para pensar y me dejo llevar más por la parte emotiva. En eso consiste la famosa desindividualización. Y ocurre, vuelvo y repito, en cualquier contexto donde la masa adquiere poder. El ejemplo más común, que efectivamente lo puede como visualizar con mayor precisión, es justamente los partidos de fútbol. O en cualquier partido. Las barras, sí. Por ejemplo, Nueva Zelanda. También cuando juegan los maoris, con el hooligan, con el haka, efectivamente ellos pierden su identidad como sujetos y adquieren una identidad colectiva donde bailan, hacen la danza de la guerra, que es el famoso haka, y todo el mundo pues saca la lengua, que para ellos tiene un significado muy importante a nivel cultural, y ya después cuando pasa el baile, pum, como que otra vez vuelven, se conectan con la realidad y listo, ya es una cosa completamente complicada de entender. Con la fuerza que lo hacen. Claro, entonces pierden su identidad como personas, hacen lo que tengan que hacer y vuelven otra vez. Reconectan, digamos. Se conectan. Las barras bravas, por ejemplo, que usted decía, los hooligans, ¿sí? Igual, bailan, brincan, toman, hacen lo que sean, porque efectivamente es el poder social que te conduce a eso. Eso es parte, por ejemplo, para conectarlo con el experimento del señor Philip Zimbardo, fue lo que sucedió. Los prisioneros se comportaban como prisioneros y los guardias se comportaban como guardias. La presión social, netamente es presión social, para contar. Y ahí hay una cosa curiosa, es que dentro de los estudiantes de esta investigación, uno de ellos, de los carceleros, digamos, empezó a distinguir como el líder, el que más se inventaba, digamos, estrategias de tortura psicológica. Claro. Y los otros, aunque no proponían, se dejaban llevar y seguían la corriente de lo que el otro decía, ¿no? Entonces, ahí es la desindividualización de estas personas por el grupo como carceleros, como guardas de seguridad. Cuando llega un líder, por ejemplo, y ese líder, aunque no tenga ni información, ni nada, ni tampoco tenga la capacidad un poco más adecuada para ser líder, pero convence y mueve las fibras de las personas, la gente lo sigue por ser líder. Exactamente. Y de eso, por ejemplo, hay experiencias inclusive muy preocupantes a nivel de países. ¿Sí? Que, todo el fascismo. Por ejemplo, o en Sudamérica, lo que está sucediendo actualmente con Venezuela, por ejemplo, sin obviamente profundizar mucho en el detalle. Las dictaduras argentinas, chilenas. Por ejemplo, otro lo que le como la crisis de la Primera Guerra Mundial en Alemania, Italia, Francia. Es decir, hay una situación donde efectivamente demostramos que la figura de un líder, independientemente como sea, pero si es un líder negativo, puede mover muy fácil a las masas. Exactamente. Segunda Guerra Mundial, caso un poco más preciso para poder entender eso. Y la cantidad de barbaridades que se pueden cometer en ese orden. Total. Cuando un líder no es capaz de, digamos, inclusive cuando un líder se deja llevar tanto por su parte emotiva o su parte de intereses personales, obviamente puede hacer lo que quiera con la población. Y eso obviamente trae consecuencias nefastas. Muy bien. Bueno, ¿y será que nos quedamos solo con esa cuestión de la maldad, verdad? Zimbardo habla en su libro El efecto Lucifer de los héroes, ¿no? También dice que pueden haber héroes, ¿no? De que hay personas que en un contexto altamente peligroso o difícil pueden tomar la decisión, digamos, de salvar a otros sin ningún interés. Él narra el caso de un hombre que cae en el metro, queda inconsciente en las vías del metro, y otro ciudadano se lanza, coloca al hombre inconsciente entre las dos vías del metro, se coloca encima de él y el metro pasa justo a milímetros por encima de los dos y finalmente salva al hombre, ¿no? Y todo el mundo le dice pues que cómo había hecho, ¿no? Y dijo, no, es normal, es lo que haría cualquier persona. De pronto cualquier persona no haría eso, ¿no? Y ahí es donde él dice, ahí también está la posibilidad de que existan héroes cuando en una situación donde no se espera que se haga eso, alguien sin ninguna contraprestación arriesga su vida por salvar a otro, ¿no? ¿Será que eso nos hará
ser más positivos con la condición humana, ¿o qué piensan ustedes? Porque Zimbardo pone, digamos, 3 factores en los que se puede convertir una persona al momento de enfrentarse a este tipo de situaciones. Dice que una de las opciones es ser pasivo y no hacer nada, o sea, ser un mero espectador en el asunto, ser malvado. En este caso sería tanto el que ejecuta como el que, digamos, disfruta de eso, para conectarlo con Milgram, que era en sí el malvado no era el que daba los choques eléctricos, pero aún así como que había algo en él que lo motivaba a hacerlo, o sea, a seguir ahí. Y la otra y la tercera es convertirse en un héroe, que decir, pero él, digamos, empieza a definir el héroe como de ese proceso individual que rompe el esquema precisamente del grupo, que le ha quitado su individualidad. Digamos, es la persona que logra recuperarla y hacer algo en ese momento en el que todos están de una manera pasiva. Sí, rompe el esquema del grupo, porque todo el grupo es pasivo, mirando de pronto la acción. Alguien más lo hará. Alguien más lo hará, exactamente, hasta que llega ese héroe. De hecho, Zimbardo ha propuesto por internet recoger, digamos, como una base de datos a partir de videos de todas las personas que han hecho acciones heroicas, ¿sí? Y hacer un contrapeso a esa maldad que es tan común y que tantas veces podemos observar en nuestra cotidianidad. Yo creo que ese contrapeso también depende mucho de los medios masivos de comunicación. Sí, sería como más interés al daño y no al bien. Exactamente. Simplemente cuando quieras tú, también ustedes estudiantes, miren un noticiero cualquiera. Del 100% de noticias, cuenten cuántas son buenas noticias y cuántas son malas noticias. Sí. Es que más del 70-80% son malas. Sí, ya está. Atención. Que le pone el alma. Exacto. Eso, por ejemplo, esa sección de Caracol Noticias, que la gente que le pone el alma, pues obviamente son gestos de heroísmo de las personas. Pero chiquitico. ¿Sí? En cambio, que si votan 2, 3, 4 horas, el tiempo que sea necesario, en noticias que efectivamente tenga que ver con la maldad. Atención, fue capturado el hombre que violó y mató a la niña. Atención, se presentó un caso de violencia intrafamiliar en el sur de Bogotá. O sea, nos damos cuenta que también la misma condición social hace que el ser humano pueda aprender patrones conductuales, por ejemplo, en la situación de violencia o agresividad. Quiero ponerte el caso. Pero por ejemplo, qué chévere sería sacar un programa en televisión, una novela, lo que sea, que se llame El próximo fin de semana, inauguración de la vida del Gao. Uy, qué chévere como novela. No, eso no es rating, eso no vende, eso no es nada para Colombia. El comandante. Pero sí vende, por ejemplo, situaciones como Sin Tetas y Paraíso, Paraíso 1, Paraíso 2, no sé, El Cartel y demás cosas. Porque eso sí es lo que permite que la gente pueda aprender cosas. La misma publicidad o los mismos medios masivos de comunicación están generando ese tipo de comportamientos. Por eso, más, bajo mi punto de vista, creería, es más viable mantener la maldad que el heroísmo. Hay que hacer contrapeso a eso. Yo te voy a poner el caso de que como que aprendes a partir de las cosas que dan en las noticias y todo eso, y como te muestran el mundo, de decir, cuando fue una noticia en el Chocó de que un hombre que le fue infiel a su esposa resultó quemado con gasolina, o sea, la esposa le prende fuego. En la siguiente semana, 3 otros esposos infieles resultaron prendidos en gasolina. Entonces se va generalizando, se aprende una conducta. Exactamente, se difumina, no, se difunde mejor, se difunde unas estrategias decir, esa es la manera de... Ajá. Por ejemplo, si yo aquí hago la pregunta, por favor dame el listado de 5 personas colombianas que han hecho maldad, te aseguro que tenemos claros los 5 nombres. Los tenemos clarísimos, ¿sí? Ya inclusive nos pasamos la lista. Pero si les digo a ustedes, por favor, díganme 5 nombres de personas colombianas que hayan hecho el bien, que hayan tenido esa capacidad heroica, como tú acabas de decir, Jairo, o esa capacidad de altruismo, esa conducta prosocial. Ahí sí cuesta más trabajo. Todo depende también, por ejemplo, de la información que se produzca o se reproduzca en los medios masivos de comunicación. Por eso la maldad, mejor dicho, ser malo paga. Qué frase, por no sé si ¿En serio? No sé si ella te puede comentarles, Felisa, un experimento que me recuerda a eso. No sé si unos monitos que hay unas bananas encima de una escalera. No sé si lo han visto, que hay 4 monos. ¿Qué fue un experimento? Y empiezan a subir, sí. y lo mojan o le pasan electricidad, no estoy seguro, y luego él baja y luego empieza... él sube y a todos los otros 3 les pasa electricidad mientras el otro llega hasta arriba y se come la banana. Sí. Entonces ya la siguiente vez que él lo va a hacer, todos los otros 3 impiden que este baje. Claro. Pero empiezan a cambiar los monos, uno por uno,
Y los nuevos monos que nunca sufrieron choques eléctricos empiezan a presentar esta conducta de agarrar al que intenta subir. Y luego ningún mono intenta agarrar las bananas, a pesar de que ninguno de los nuevos monos ha sufrido un choque eléctrico, ha sufrido ningún castigo. Simplemente han heredado la conducta que los otros le enseñaron. Eso y no saben por qué. Podría ser parte de la falta de heroísmo. No, además que yo creo que desde la misma evolución de la especie humana, la maldad, vuelvo y repito, como le dije hace un momento, la maldad hace una condición netamente adaptativa. La trampa, la estrategia, no sé, temas de guerra, en fin, tantas cosas sociales. La maldad siempre ha sido algo completamente adaptativo y ha sido un factor que lastimosamente ha permitido transformar y evolucionar un poco más la misma especie. De hecho, con los macacos que se ha visto, hablan de la inteligencia maquiavélica. Algunos. ¿Por qué? Porque los macacos que tienen una alta organización social como los humanos, Sí. también aprenden a mentir, a engañar, a manipular, A robar. a robar, sí. etcétera, etcétera. Roban demasiado. Y a tomar. Y asesinar, incluso, ¿ah? Por obtener o mantener mejor el Claro, poder claro. social. Es que el poder es bueno, pero cuando se convierte en una obsesión es malísimo. Exactamente. Ah. Bueno, Muy muchísimas bien. gracias. Ha sido, creo que una interesante charla. Espero que nuestros oyentes también la hayan disfrutado como Esperemos nosotros que aquí, ¿cierto? Y pues quiero agradecerles a la mesa de trabajo, a Yasmín, a Sergio, al profesor William, Mucho gusto. por estar aquí, por acompañarnos y invitándolos a nuestro próximo programa donde trataremos temas bajo el mismo talante, ¿no? El experimento y su impacto, digamos, en la psicología aplicada, clínica, social, educativa, etcétera, etcétera. Jair, muchas gracias por la invitación a ustedes, estudiantes, muy amable por la participación también. Aquí los estaremos esperando en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Adiós. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.